La raza humana ha recurrido a casi todas las opciones viables en el planeta en busca de nuevos medios para destruirse unos a otros. Se ha utilizado a la religión, la filosofía, la ciencia y el arte para alimentar el deseo bélico de la humanidad, e incluso se han ideado armas a partir de algunos de los virus, bacterias y hongos más formidables de la naturaleza. Los avances en la medicina nos han llevado a tener una mejor comprensión de los patógenos y la forma en que nuestros sistemas inmunológicos los enfrentan, pero así como estos avances han llevado a la creación de vacunas y tratamientos, también han llevado a una mayor armamentización de algunos de los agentes biológicos más destructivos del planeta. Muchas de las armas biológicas más aterradoras del mundo tienen sus raíces en el mundo antiguo. Algunas, sin embargo, son preocupantemente nuevas. Hoy en día, las armas biológicas están prohibidas por la Convención de Armas Biológicas de 1972 y el Protocolo de Ginebra. Pero aunque varias naciones han destruido sus armas biológicas y han cesado las investigaciones para su proliferación, la amenaza continúa. Estas son las 10 armas biológicas más siniestras que podrían utilizarse en una guerra biológica. Número 10. La viruela es causada por el virus variola. La forma más común de la enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 30%. Los síntomas de la viruela incluyen fiebre alta, dolores en el cuerpo, un salpullido que se manifiesta en forma de ampollas llenas de fluido y costras y deja cicatrices permanentes. La enfermedad se propaga predominantemente a través del contacto directo con la piel o con los fluidos corporales de una persona infectada, pero también puede propagarse a través del aire en ambientes confinados. La viruela ha sido utilizada anteriormente como arma. En la guerra franco-india, las fuerzas británicas distribuyeron mantas infectadas con viruela a las tribus de nativos americanos, los cuales eran extremadamente susceptibles a la enfermedad, ya que a diferencia de los invasores europeos, no habían estado en contacto antes con la viruela y carecían de un mínimo grado de inmunidad contra ella. En 1967, la Organización Mundial de la Salud encabezó un esfuerzo para erradicar la viruela mediante vacunaciones masivas. Como resultado, en 1977 se registró el último caso natural de viruela. La enfermedad se eliminó efectivamente del mundo natural, pero todavía existen copias del virus generadas en laboratorios. Tanto Rusia como los Estados Unidos poseen reservas del virus aprobadas por la OMS, pero como la viruela desempeñó un papel importante en los programas de armas biológicas de varias naciones, se desconoce cuántas reservas secretas aún existan. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, clasifican a la viruela como un arma biológica de categoría A debido a su alta tasa de mortalidad y al hecho de que puede transmitirse por el aire. Si bien existe una vacuna contra la viruela, generalmente solo el personal médico y militar se vacunan, lo que significa que el resto de la población se encontraría en riesgo grave si la viruela se desatara como un arma. Número 9. Durante el otoño de 2001 aparecieron cartas que contenían un curioso polvo blanco en las oficinas del Senado de los Estados Unidos. Cuando se corrió la voz de que los sobres contenían esporas de una bacteria mortal, se produjo el pánico. Las cartas con anthrax infectaron a 22 personas y mataron a 5. 7 años después, el FBI finalmente descubrió que todo había sido orquestado por el científico gubernamental Bruce Evans, el cual se dedicaba a la investigación de dicha bacteria y quien se suicidó antes de que el caso pudiera cerrarse. Gracias a su alta tasa de mortalidad y estabilidad ambiental, la bacteria del anthrax también se clasifica como un arma biológica de categoría A. Estas bacterias viven en el suelo, donde los animales que pastan normalmente entran en contacto con las esporas mientras buscan comida. Sin embargo, las personas pueden infectarse con anthrax al tocar las esporas, inhalarlas o ingerirlas. En la mayoría de los casos, la gente contrae la enfermedad vía cutánea, al entrar su piel en contacto con las esporas. La forma más mortal del anthrax es el que se inhala, pues las esporas viajan a los pulmones y las células inmunológicas las transportan hasta los ganglios linfáticos, donde las esporas se multiplican y liberan toxinas que resultan en síntomas como fiebre, problemas respiratorios, fatiga, dolores musculares, ganglios linfáticos agrandados,
náuseas, vómito, diarrea y úlceras negras. El anthrax inhalable conlleva la tasa de mortalidad más alta de las 3 diferentes formas. La enfermedad no es fácil de contraer en situaciones normales y no se puede transmitir de persona a persona. Sin embargo, los trabajadores de la salud, los veterinarios y el personal militar normalmente se vacunan. El resto de nosotros quedaríamos vulnerables si alguien lanzara un ataque con anthrax. Además de la falta de vacunación, la longevidad es otro punto a favor del anthrax. Muchos agentes biológicos dañinos solo pueden sobrevivir un corto tiempo bajo ciertas condiciones, pero la bacteria del anthrax puede seguir activa hasta por 40 años o más y aún representar una amenaza letal. Estos atributos ayudaron a establecer al anthrax como uno de los favoritos en los programas de armas biológicas de todo el mundo. Países como Japón, el Reino Unido y la Unión Soviética investigaban exhaustivamente a esta bacteria y su letalidad en el siglo XX. Japón presuntamente llevó a cabo experimentos en humanos. El Reino Unido experimentó con bombas de anthrax contaminando severamente la isla de Gruinard, que tuvo que ser descontaminada 44 años después con 280 toneladas de formaldehído. Y la Unión Soviética liberó accidentalmente anthrax aerotransportado, matando a 66 personas en el proceso. Hoy en día, el anthrax sigue siendo una de las armas biológicas más conocidas y temidas. Numerosos programas de guerra biológica alrededor del mundo han trabajado para producir anthrax a lo largo de los años. Y aunque existe una vacuna, la vacunación masiva solo sería viable si ocurriera una exposición masiva. Número 8. El ébola comenzó a ser noticia en los titulares a fines de la década de 1970 cuando se extendió por Zaire y Sudán en África, matando a cientos. En las décadas siguientes, el virus se propagó por toda África, dejando víctimas letales y demostrando ser un organismo volátil incluso en entornos controlados. Desde su descubrimiento, se han registrado al menos 7 brotes más en hospitales y laboratorios en África, Europa y los Estados Unidos. La comunidad científica sospecha que el virus del ébola normalmente reside en un animal nativo de África, pero el origen exacto y el hábitat natural del virus siguen siendo un misterio, pues el virus solo se ha encontrado después de haber infectado con éxito a humanos u otros primates. Una vez presente en un huésped, el virus infecta a otros a través del contacto directo con la sangre del infectado u otras secreciones corporales. En África, el virus ha demostrado ser particularmente hábil para propagarse a través de hospitales y clínicas. Una persona infectada generalmente comienza a experimentar síntomas entre los primeros 2 y 21 días. Los síntomas típicos pueden incluir dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y debilidad, seguidos de diarrea y vómito. Algunos pacientes también sufren hemorragias internas y externas. Entre el 60 y el 90% de las infecciones terminan en muerte después de 7 a 16 días. Los médicos no saben por qué algunos pacientes se recuperan más fácilmente que otros. Tampoco existe un tratamiento tal cual para la enfermedad y no hay vacuna contra el ébola. Si bien muchos profesionales médicos han trabajado duro para encontrar un tratamiento y prevenir nuevos brotes del ébola, un equipo de científicos soviéticos se propuso convertir el virus en un arma. Inicialmente se encontraron con varias dificultades para cultivar el ébola en el laboratorio y tuvieron más éxito cultivando la fiebre hemorrágica de Marburg. Sin embargo, a principios de la década de 1990 habían resuelto el problema. Mientras que el virus normalmente se propaga a través del contacto físico con las secreciones corporales, los investigadores han observado que se propaga a través del aire en condiciones de laboratorio. La posibilidad de crear una forma en aerosol del virus para utilizarla como un arma solo refuerza al ébola como un arma biológica de categoría A. Número 7. La peste negra diezmó a la mitad de la población de Europa en el siglo XIV, un acontecimiento terrible que sigue resonando en el mundo incluso hoy en día. Esta enfermedad es causada por la enterobacteria Yersinia pestis, que es considerada un arma biológica de categoría A.
La peste tiene dos cepas principales, la bubónica y la neumónica. La peste bubónica generalmente se propaga por picaduras de pulgas infectadas, pero también puede transmitirse de persona a persona a través del contacto con fluidos corporales infectados. El nombre de esta cepa proviene del nombre que se le da a los ganglios inflamados por la enfermedad, es decir, los bubones, que aparecen alrededor de la ingle, la axila y el cuello. Esta hinchazón se acompaña de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y agotamiento. Los síntomas aparecen dentro de los primeros 2 o 3 días y generalmente duran entre 1 y 6 días. A menos que se trate dentro de las primeras 24 horas de la infección, el 70% de los infectados mueren. La peste neumónica es menos común y se propaga por el aire al toser, estornudar y al tener contacto cara a cara. Sus síntomas incluyen fiebre alta, tos, mucosidad con sangre y dificultad para respirar. Las víctimas de la peste aún muertas históricamente han servido como vehículos bastante efectivos para esta arma biológica. En 1940 ocurrió una epidemia de peste en China después de un ataque japonés en donde se utilizaron aeronaves para arrojar sacos de pulgas infectadas. Hoy en día, los expertos predicen que la peste podría ser convertida en arma en forma de aerosol, lo que resultaría en un gran brote de peste neumónica que sería mucho más efectivo que un ataque a base de insectos infectados. Varios países han explorado el uso de la peste como arma biológica, y como la enfermedad todavía ocurre naturalmente en todo el mundo, conseguir muestras de la bacteria es relativamente fácil. Con el tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad de la peste puede bajar hasta a un 5%. No existe vacuna para la peste. Número 6. Aunque la tasa de mortalidad de la tularemia es apenas alrededor del 5%, el microorganismo que la causa es una de las bacterias más infecciosas de la Tierra. En 1941, la Unión Soviética reportó 10.000 casos de la enfermedad. El siguiente año, durante el asedio alemán de Stalingrado, este número se disparó a 100.000. El ex investigador soviético de armas biológicas, Ken Alibek, argumentó que este aumento en infecciones no fue un accidente, sino el resultado de un ataque biológico. La bacteria Francisella tularensis ocurre naturalmente en no más de 50 organismos y predomina en roedores, conejos y liebres. Los humanos generalmente adquieren la enfermedad a través del contacto con animales infectados, picaduras de insectos infectados, el consumo de alimentos contaminados o la inhalación de la bacteria en forma de aerosol. Los síntomas suelen aparecer dentro de los primeros 3 a 5 días y varían dependiendo del método de infección. Por lo general, la enfermedad se hace presente inicialmente con dolor e inflamación de las glándulas linfáticas. Los pacientes pueden experimentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, diarrea, dolores musculares, dolor en las articulaciones, tos seca y debilidad progresiva. También se pueden desarrollar síntomas parecidos a los de la neumonía. Si no se trata, los síntomas pueden desembocar en insuficiencia respiratoria, shock y finalmente la muerte del individuo. La enfermedad suele durar menos de 2 semanas, pero durante ese tiempo las personas infectadas se encuentran básicamente en cama. La tularemia no se transfiere entre huéspedes humanos y puede tratarse fácilmente con antibióticos o prevenirse con una vacuna. Sin embargo, la enfermedad se extiende muy rápidamente entre huéspedes animales y entre animales infectados y humanos, o bien cuando la bacteria se esparce en forma de aerosol. Así, esta bacteria se cataloga como categoría A dentro de las armas biológicas, no por su tasa de mortalidad, sino por su fácil diseminación a través del aire. Debido a estos factores, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Soviética trabajaron duro para hacer de la tularemia un arma biológica después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Número 5. Si el aire que estás inhalando contuviera la toxina botulínica, no lo sabrías hasta dentro de unas horas. Esta toxina se cataloga como arma biológica de categoría A. En forma aerotransportada, esta letal bacteria sería completamente incolora e inodora. Entre 12 y 36 horas después de inhalarla, los primeros síntomas de botulismo comenzarían a mostrarse: visión borrosa, vómito y dificultad para tragar.
En este punto, tu única esperanza sería la antitoxina botulínica, que tendrías que conseguir antes de que los síntomas avanzaran mucho más. De no ser así, tus músculos comenzarían a paralizarse, seguidos de tu sistema respiratorio. Sin soporte respiratorio, la bacteria Clostridium botulinum comienza a producir la toxina letal y puede matar en 24 a 72 horas. Con el soporte médico adecuado para hacer funcionar tus pulmones, la tasa de mortalidad bajaría de un 70% a un 6%, pero la recuperación tomaría tiempo. Esto se debe a que la toxina se une al punto donde las terminaciones nerviosas se unen a los músculos, cortando efectivamente la señal del cerebro. Para recuperarse completamente de un caso de botulismo, el paciente de hecho tiene que desarrollar nuevas terminaciones nerviosas, un proceso que toma varios meses. A pesar de que existe una vacuna, existen todavía muchas dudas sobre su efectividad y los efectos secundarios, por lo que no se usa comúnmente. Y como si los síntomas no fueran lo suficientemente aterradores, esta bacteria está presente en todo el mundo, especialmente en el suelo y los sedimentos marinos. Las esporas a menudo aparecen en frutas, verduras y mariscos. En este estado son inofensivos, solo cuando comienzan a crecer producen su toxina mortal. Los seres humanos generalmente entran en contacto con la toxina al consumir alimentos contaminados, ya que a menudo los alimentos mal almacenados generan las condiciones químicas y de temperatura perfectas para que las esporas crezcan y se desarrollen. Las heridas profundas y el tracto intestinal de los niños pueden presentar también condiciones similares. Su alcance y tasa de mortalidad, disponibilidad y capacidad de tratamiento limitada han hecho de la toxina botulínica un favorito entre los programas de armas biológicas de varios países. Afortunadamente, parece ser que el uso efectivo de esta arma biológica presenta aún muchos desafíos por resolver. Número 4. Como hemos visto, existe una gran variedad de bacterias, virus y toxinas que representan una gran amenaza para la salud de los seres humanos, pero muchos otros agentes biológicos prefieren diferentes presas, los cultivos alimenticios. Cortar el suministro de alimentos de un enemigo es una estrategia militar bastante eficiente, ya sea que estés defendiendo a tu país de origen contra una fuerza invasora o asediando una ciudad amurallada. Sin comida, las poblaciones se debilitan, entran en pánico, se amotinan y eventualmente mueren. Países como Estados Unidos y Rusia han dedicado una gran cantidad de investigación a enfermedades y plagas que aquejan a los cultivos alimenticios. El hecho de que la agricultura moderna típicamente se centre en la producción a gran escala de un solo cultivo solo facilita el trabajo de los arquitectos del caos y la hambruna. Una de estas armas biológicas es la explosión del arroz, una enfermedad del cultivo causada por el hongo patógeno Pyricularia oryzae, también conocido como Magnaporte grisea. Las hojas de las plantas afectadas pronto desarrollan lesiones grisáceas compuestas por miles de esporas de hongos. Estas esporas se multiplican rápidamente y se propagan de una planta a otra, debilitándolas y derivando en una producción de cultivos mucho menor. Si bien la selección y reproducción de plantas resistentes es una buena medida defensiva contra algunas enfermedades de los cultivos, el hongo de la explosión del arroz presenta un gran problema, ya que no habría que generar resistencia a una sola cepa de hongos, sino a 219 cepas distintas. Esta arma biológica no sería tan eficaz para producir bajas humanas como la viruela o el botulismo. Sin embargo, podría llevar a una población entera a la hambruna, generando varias bajas por inanición en los países más pobres, así como pérdidas financieras y otros grandes problemas. Varios países han buscado utilizar este hongo patógeno como un arma biológica, incluyendo Estados Unidos. Para cuando Estados Unidos desmanteló su programa anticultivos, había acumulado casi 1 tonelada de hongos patógenos para un posible ataque en Asia. Número 3. Cuando Gengis Khan invadió Europa en el siglo XIII, desató inadvertidamente una temible arma biológica tras su conquista. El ganado utilizado por sus trenes de suministro introdujo una plaga letal conocida en todo el mundo hoy en día como la peste bovina.
La peste bovina es causada por un virus estrechamente relacionado con el sarampión y afecta al ganado bovino y otros rumiantes, como cabras, bisontes y jirafas. La condición es altamente contagiosa, causando fiebre, pérdida de apetito, disentería e inflamación de las membranas mucosas. La condición se prolonga durante 6 a 10 días, momento en el cual el animal generalmente sucumbe a la deshidratación. A lo largo de los siglos, los humanos han introducido animales infectados con la peste bovina en varios rincones del mundo, lo que a menudo resulta en millones de animales de ganado muertos, así como otros animales salvajes. Algunas veces los brotes en África han llegado a ser tan graves que han convertido a los leones hambrientos en comedores de hombres y han llevado a varios pastores en quiebra a cometer suicidio. Sin embargo, gracias a los extensos programas de cuarentena y vacunación, la peste bovina ha sido controlada en gran parte del mundo. Mientras Gengis Khan introdujo a la peste bovina como un arma biológica accidental, muchos países modernos no son tan inocentes. Canadá y los Estados Unidos, por ejemplo, son algunos de los países que han investigado el uso del virus como arma biológica contra el ganado. Número 2. Los virus se adaptan y evolucionan con el tiempo. Surgen nuevas cepas y, ocasionalmente, el contacto cercano entre humanos y animales permite que algunas enfermedades mortales se hagan camino hacia la cima de la cadena alimenticia. A medida que las poblaciones humanas continúan creciendo, la aparición de nuevas enfermedades es inevitable. Y puedes estar seguro que cada vez que un nuevo brote es lo suficientemente severo para hacer noticia y aparecer en los titulares, alguien está pensando en cómo convertirlo en arma. El virus Nipah llamó la atención de las agencias de salud mundiales en 1999. El brote se produjo en la región de Nipah en Malasia, infectando a 265 personas y matando a 105. Aunque el 90% de los infectados trabajaban con cerdos día a día, los trabajadores de la salud sospechan que el virus más bien se da en los murciélagos de la fruta. Los expertos creen que el virus puede propagarse a través del contacto físico o de fluidos corporales contaminados. Hasta ahora no ha habido reportes de infección de humano a humano. La enfermedad suele durar de 6 a 10 días con síntomas leves similares a la gripe, como fiebre y dolores musculares hasta encefalitis o inflamación del cerebro. En estos casos más graves, los pacientes experimentan somnolencia, desorientación, convulsiones y finalmente caen en estado de coma. El virus tiene una tasa de mortalidad del 50% y actualmente no hay tratamientos estándar ni vacunas. El virus Nipah, junto con otros patógenos emergentes, se clasifica como un arma biológica de categoría C. Si bien no se sabe de ningún país que haya investigado su uso como arma, su gran potencial para diseminarse y su tasa de mortalidad del 50% lo convierten en una preocupante posible arma biológica. Número 1. Enfermedades como la peste, la viruela, el ántrax y demás no vinieron al mundo para acabar con la raza humana. Cualquier propiedad dañina que posean son simplemente subproductos de su evolución. Pero ¿qué sucede cuando los científicos comienzan a jugar con la estructura genética de estos organismos? ¿Qué clase de horrores pueden cobrar vida cuando además de sus propiedades letales naturales agregamos el deseo humano de destruirse unos a otros? Desafortunadamente, la creación de tales formas de vida no es solo una página de una novela de ciencia ficción, ya está sucediendo. En la mitología griega y romana, la quimera combinaba elementos de león, cabra y serpiente en una sola criatura. Los artistas de la Edad Medieval tardía usaban a esta criatura como un símbolo para ilustrar la compleja naturaleza del mal. En la ciencia genética moderna, un organismo quimérico es una forma de vida que contiene genes de otra especie u especies. Afortunadamente, la ingeniería genética no solo se ha usado para mal, pues una mayor comprensión de la ciencia genética ha llevado a algunas creaciones beneficiosas. Una de estas quimeras, por ejemplo, combina el resfriado común con la polio, la cual puede ayudar a curar el cáncer cerebral. Sin embargo, mientras la guerra siga siendo el negocio que es, el uso de la ingeniería genética para incrementar la letalidad de algunos organismos solo continuará creciendo.
Los genetistas ya han descubierto los medios para aumentar la letalidad de algunas armas biológicas como la viruela y el anthrax al modificar su estructura genética. Sin embargo, al combinar genes, los científicos podrían, en teoría, crear un virus que desencadenara dos enfermedades a la vez. A fines de la década de 1980, el proyecto Quimera de la Unión Soviética estudió la posibilidad de combinar la viruela y el ébola para crear un supervirus. Otros posibles escenarios involucran cepas de virus que requieran de un segundo factor para activarse. Un virus silencioso podría permanecer inactivo durante un periodo de tiempo prolongado hasta que se activara por algún estímulo predeterminado. Otras posibles armas biológicas quiméricas podrían requerir de dos componentes para ser efectivos. Imagina una cepa de toxina botulínica que cuando se combina con el antídoto de la misma toxina se vuelve más letal. Un ataque biológico de este tipo no solo resultaría en una tasa de mortalidad mucho más alta, sino que podría erosionar la confianza pública en el gobierno y las instituciones de la salud, creando un caos todavía mayor. Desde la división del átomo hasta el auge de la ingeniería genética, el último siglo de investigación científica ha traído consigo un tremendo potencial para que los humanos construyamos un mundo mucho mejor o terminemos por destruir el que ya tenemos.